Bueno, ¿cuál fue su primera historia? Pues ya me decía que tenía que memorizarse los cuentos de la familia, pero bueno, ¿cuál podríamos decir que fue la primera historia que usted contó ya como fuera del núcleo familiar, en público, o que la escribió? Sí, bueno, aparte de las historias familiares a las que me refiero, la primera vez que tomé la decisión, bueno, la primera vez no, tomé una sola vez la decisión de ser escritor y la tomé cuando tenía 18 años. Y, y la primera historia que escribí a los 22 años es una historia que no he podido volver a escribir con la frescura con que uno encara la vida corriendo todos los riesgos a los 22 años, ¿no? Y fue ¿Por qué me llevas al hospital en canoa, papá?, que dio el título a mi primera colección de cuentos, cuyo último cuento era un cuento casi que adicionado ahí a la fuerza, como que no cabía, que era un cuento que rescataba a nivel de la palabra escrita mucho de la oralidad de Córdoba y se llama El Pachanga. Y lo incluí ahí, después se me dio por proponerle a una casa disquera que imprimiésemos esa historia en acetato y bueno, y de ahí empezó todo el proceso que luego llamaron la literatura cassette, la literatura LP y la literatura CD y el rescate de la oralidad, etcétera. Pero esa primera historia que jamás escribí fue la que dio título a mi primer libro de cuentos. Bueno, ¿cómo nació el Flechas? Esa es una historia que muchos lo han oído, lo hemos escuchado, nuestros padres, y esto ya, no es que usted esté muy viejo, pero ya muchas generaciones, incluso las que vienen detrás de nosotros, ya saben de este tema. El periódico El Espectador mandó en 1977, 78, un periodista, 76, una periodista a hacer una entrevista a Montería, en casa de mis padres, en donde yo estaba, con motivo del éxito que había alcanzado tanto el Pachanga en su versión escrita, su versión magnetofónica y la obra de teatro presentada por Frankie Linero. Y iba para el aeropuerto en un taxi jeep y se le ponchó, se les pichó una llanta al carro. Y cambié de taxi y el nuevo chofer del taxi me preguntó, ¿sabes tú, sabes tú sabe usted quién lo llevaba en ese taxi que se despichó? Y le dije, no, no sé, el Flecha. Digo, ¿cómo así? Dice, ese es un boxeador que acabó manejando taxi, porque una noche en el estadio se le dio por pelear en boxeo con el Johnny González, un boxeador muy famoso de aquí, lo tiraron a la lona y en el momento en que cayó a la lona se fue la luz. Y cuando se levantó, que ya el referee había contado hasta 10, lo empezó a buscar en la lona y él no apareció. Esa historia me la contó ese señor así. Yo no me atreví a buscarlo. No quise, porque con lo que me había dicho ya era suficiente. Y a partir de ahí quedé embarazado. Quedé embarazado y dije, voy a trabajar una obra sobre la frustración de los boxeadores, de aquellos que no logran el éxito. Y ahí el resultado. Dos últimas inquietudes, maestro, y una tiene que ver con la célebre entrevista que le hizo a Alejo Durán. Muchos todavía la tenemos en cassette, no sé en qué más salió, y es muy agradable escuchar esa conversación, porque fue una conversación la que sostuvieron ustedes y conocimos dónde nacían las canciones del maestro Alejo Durán. ¿Cómo surgió todo este entorno para llegar allí? Bueno, coincidimos Alejo Durán y yo en Medellín en una oportunidad. Yo no sé qué hacía yo en Medellín grabando alguna de mis CDs con Sonolux y él estaba en otro estudio grabando sus canciones. Entonces lo agarré por el brazo y le dije, maestro, aquí hay un estudio disponible, metámonos ahí, le hablamos con el presidente de Sonolux, nos autorizó y nos pusimos a conversar Alejandro Durán y yo durante 2 horas. Y Alejandro Durán tenía consigo el acordeón, pero no tenía conjunto, marco de conjunto, ni guacharaca, ni acordeón, ni nada. Y entonces el diálogo fue un trílogo
entre Alejo, su acordeón y yo, y canta a capela la historia de sus canciones, usa el acordeón y Sonolux decidió después imprimir aquello en LP y luego está circulando en la actualidad en CD. Maestro, ¿usted cree que estamos en una época de recobrar la oralidad, de escuchar esas historias, o por el contrario, las nuevas tecnologías están de pronto acabando un poco esa parte? Bueno, en Bucaramanga la Casa del Libro Total es una muestra de cómo se puede combinar el rescate de lo propio con la utilización al tiempo de las modernas tecnologías. A mí una de las cosas que más me ha impresionado es casualmente la visita a este lugar, porque es una alternativa a ese nivel, nos permite recuperar la oralidad casi perdida, devastada por la servil y cruel televisión, y al mismo tiempo utilizar los medios más modernos. Pero creo que debemos todos los colombianos, trabajar embarcarnos en una campaña para recuperar la oralidad que está en peligro de ser vencida por la arremetida de los medios. ¿Los niños pueden comenzar a contar historias ya para cultivar eso? Desde luego, más que los niños comenzar a contar historias, Carlos, creo que lo fundamental sería que los padres volvieran a apagar la televisión y a contarle historias a los hijos. Por cortesía de Alka-Seltzer, para que no se emberraquen los de la televisión. Maestro, un mensaje para la gente que lo vea a esta hora del mundo empresarial por el canal TVC. Un cordial saludo para todos los televidentes santandereanos y particularmente para los de Mundo Empresarial. Un cariñoso saludo desde este fenómeno universal que se llama la Casa del Libro Total en Bucaramanga, que me ha impresionado positivamente. Y un saludo muy cordial a los organizadores de Abra Palabra que han permitido mi presencia en Bucaramanga. Y gracias a Carlos por permitirme mandar un saludo a todos estos santandereanos queridos, a quienes agradecemos la arepa santandereana amarilla, el rico cabro y la piña de Lebrija. ¿Y cuándo lo volveremos a tener acá? No, yo no me voy, ya me quedo. Muchas gracias al maestro, al escritor, al poeta David Sánchez Juliao, hoy en Mundo Empresarial.